Hoy tenemos de nuevo aquí a Pablo Grueso. Hacía tiempo que quería que volviera y ahora que se supone que tiene más tiempo libre, ahora os explicaré, o él explicará, mejor dicho, por qué tiene tanto tiempo libre, supuestamente, porque luego la gente como él, con lo inquieto, luego todos los huecos los llenan y luego al final siempre acaban liados. Pues con él vamos a hablar de muchas cosas que en la otra entrevista no me dio tiempo a preguntarle, a hablar profundamente, y también de otras cosas que ha ido comentando, sobre todo en Twitter, que yo le sigo mucho. Él es, bueno, está todo el día, cuando está todo el día soltando píldoras de oro, y vamos a hablar con él como, por ejemplo, cómo poner precio a un producto, si hay una burbuja en las startups, y una necesidad que las redes sociales aplacan, una necesidad que yo no me había dado cuenta, no es la típica necesidad. Bueno, de eso y de muchísimas otras cosas vamos a hablar hoy. Para empezar, vamos a hablar de esos cambios que ha tenido en su vida, sobre todo profesional, porque la otra vez que vino era el CEO de Tecnofor y ahora ya no. Así que, Pablo, bienvenido de nuevo. Y bueno, empezamos ya preguntándote esos cambios. ¿Qué ha ocurrido? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Adrián. La verdad es que siempre es un placer pasarme un ratito por aquí a charlar contigo. Pues que por primera vez en 27 años no tengo un salario. O sea, porque decías antes que no tenía trabajo. No, pues yo sigo trabajando un montón. Hago un montón de cosas todos los días. Estoy siempre metiéndome en charcos. Lo que ha sucedido es que ya no tengo un salario fijo. Como recordarás, en mi última visita por aquí, yo era el CEO de Tecnofor, lo he sido durante 11 años. Posteriormente, el grupo Singular adquiere Tecnofor, la compañía de la cual yo era socio junto con otros 23 compañeros de Tecnofor, y nos integramos en el grupo Singular. Entonces, después de este periodo de integración y demás, pues he terminado saliendo del grupo Singular, ya no formo parte de este grupo ni de ningún otro. Ahora mismo estoy de supuesto año sabático y digo, no, año sabático no, lo he denominado tiempo sabático. Yo sé que un año no aguanto. Y estoy, bueno, pues poniendo cosas en orden, que tenía mucho retraso en cuidar desde cosas tan peculiares como las placas solares de casa, las finanzas o ir al dentista. Hacía mucho que no iba al dentista. Llevaba demasiado tiempo queriendo ir. Este tipo de cosas. He vuelto a hacer ejercicio. O sea, estoy investigando temas nuevos. A eso me dedico ahora. Mm. Pero ¿cómo ocurrió esta venta? Porque tengo entendido que tú en un principio no querías vender Tecnofor. Bueno, No, tú a ver. ni los socios, que también hay que decir que creo que tú eras el socio mayoritario. Sí, yo era socio, digamos, muy mayoritario. Más del 90% de las acciones eran mías. Eran Y con de esa venta, en verdad, tú podrías ya a lo mejor vivir ya para toda la vida. A ver, la vida es muy larga, sigo teniendo 43 años, pero vamos, digamos que estoy en una posición económica privilegiada. A mí ya no me faltaba dinero para el tipo de vida que yo llevo y ahora podría decir que si no lo desperdicio, podría servirle también a mis hijos. Entonces, me decías que cómo sucede y por qué sucede, sobre todo, cuál es ese motivo, por qué se vende una compañía. Pues en nuestro caso, a ver, yo siempre he sido muy transparente, esto ya lo he comentado públicamente y abiertamente en infinidad de sitios. Tecnofor necesitaba financiación, la habíamos crecido muchísimo. En los 11 años que yo fui CEO de Tecnofor, se creció mucho y cuando tú creces tienes muchos tipos de necesidades. Siempre hay algo que te está apretando el zapato. Yo siempre digo que cuando las empresas crecen, le duelen los huesos. O sea, las estructuras se resienten. Y en la nuestra era una cuestión de financiación. Era público y notorio, porque yo, como bien dices, en Twitter comparto prácticamente todo lo que no sea confidencial o afecta a otras personas. Yo abiertamente estaba buscando financiación para Tecnofor. Y en ese contexto de buscar financiación, porque crecer requiere de mucha financiación en nuestro modelo de negocio,
Yo estaba buscando un fondo, los bancos ya nos habían dado muchísima financiación y apareció por mi puerta, por Twitter además, apareció José Luis Vallejo del Grupo Singular dándome, ofreciéndome la posibilidad, dándome la idea de poder integrarme en el Grupo Singular, de integrar Tecnofor en el Grupo Singular. Y de ahí fue, la verdad es que fue una operación rápida porque el encaje era bueno. Ah, las necesidades de Tecnofor Singular las cubría sobradamente y lo hicimos rápido. De esa forma pudimos tener el acceso a aquello que buscábamos y integrarnos en un grupo tecnológico mucho mayor. Ujú. Sí, me acuerdo la otra vez que viniste, aparte de decir que Tecnofor es una consultora tecnológica que ayuda a implementar Gira, ¿no? Si no me equivoco. También dijiste que para proyectos grandes o de grandes empresas no podíais aceptarlos porque la financiación es que os mataba directamente. Entonces, muchas El, veces vosotros teníais que decir que no al Sí, a cliente. ver, pero eso es un escenario que en Tecnofor lo hemos vivido, yo lo he vivido, el no poder coger determinados proyectos porque nos faltaba tamaño, porque nos faltaba financiación, porque se da ese tipo de circunstancias. Pero no es algo exclusivo de Tecnofor, es algo muy normal. Una compañía pequeña que va creciendo, es muy difícil que vaya acompasado, perfectamente acompasado el talento, la captación comercial, la financiación, la capacidad de delivery, que todas las variables de una compañía vayan acompasadas es muy difícil. En el caso de Tecnofor éramos muy intensivos en financiación y porque esto es algo muy obvio también. El modelo de negocio de una consultora es pagar salarios y en nuestro caso también como partner de Atlassian teníamos que pagarle las licencias. Por lo tanto, que son las licencias de Atlassian no son muy costosas, para no asustar a nadie, no es que sean muy costosas, pero cuando compran muchas empieza a ser un volumen de dinero importante. Entonces, Tecnofor necesitaba. Yo me enfrentaba como CEO a una disyuntiva. Es decir, oye, renunciar al crecimiento o buscar financiación. Buscar financiación vía la entrada de un socio financiero o la adquisición por parte de un socio industrial, que fue lo que terminó pasando. Yo renunciar al crecimiento es algo que siempre me resistí. Lo primero porque mi propia personalidad me lleva hacia ahí. Yo soy más de crecer, de ambición, de ver hasta dónde podemos llegar, de ser ambicioso en esa parte. Pero luego hay otra derivada y es que hay mucha gente dentro de una compañía que ha apostado por ti, que también quieren tener su momento, que tienen ambición, que quieren abrir proyectos nuevos, líneas nuevas y renunciar a ese crecimiento con tal de seguir liderando tú Tecnofor, seguir liderando tú la compañía, a mí nunca me pareció moralmente aceptable. El crecimiento tenía que continuar para seguir dándole oportunidades a tanta gente que había apostado por el proyecto, que me había respaldado y que me había ayudado tanto tiempo. Entonces, para mí la opción era encontrar financiación o, como terminó sucediendo, integrarnos en un grupo mayor. O sea, entiendo que al final vendiste, aunque no era lo que buscabas inicialmente, porque era la vía que veías para que la empresa siguiera creciendo, a pesar de que tú tuvieras que renunciar a seguir siendo CEO y siendo el socio mayoritario, 90 y pico por ciento, claro. Obviamente te han pagado, ¿no? No es gratis, pero igualmente has tenido que, mm, yo creo que, bueno, no lo sé, desde fuera, que es un trabajo que a ti te encantaba, que te gustaba mucho pues sí, ese crecimiento, ese todo. Y claro, ahora tu vida ha cambiado radicalmente, pienso, también Sí, desde fuera. Entonces, por eso, ¿por qué entonces estas son mis suposiciones, pero ahora dilas tú. ¿Por qué vendiste, aparte de la razón que me has dado? Y también por qué confiaste en Singular. bien, los ejercicios de construcción de confianza son súper interesantes. Voy a la primera parte de la pregunta. Am, Decías que yo disfrutaba mucho con mi trabajo. Enormemente. Enormemente. He sido muy feliz. Yo he estado 20 años en Tecnofor porque yo no soy el fundador de Tecnofor. Yo entré como trabajador, terminé siendo director general, CEO y luego propietario. En un lapso de tiempo enorme, que hay gente que dice, no, es que has tenido un éxito fulgurante. El fulgurante me ha llevado 20 años. O sea, a ver, digamos que tengo cierta habilidad, pero vamos, rapidez tampoco diría. Entonces, me lo pasaba muy bien.
Y ha llegado un momento durante un periodo en el cual he llegado a identificarme o definirme como el CEO de Tecnofor, porque era la cualidad, el atributo que más me definía, que más me caracterizaba. Era lo que más tiempo le dedicaba y no tenía ni hobbies, ni tiempo para ir al dentista. Entonces, lo he disfrutado mucho y le ha dado forma a mi persona. Le tengo mucho que agradecer a Tecnofor y a las oportunidades que me ha ido dando. Pero luego también es cierto que una empresa aunque la propiedad de las acciones sea de unas personas, ah, que no era solamente yo, pero era de un grupo de socios, realmente es un proyecto coral. Y yo soy un creyente y un firme defensor de que una empresa es una institución y las instituciones están por encima de la biología de las personas. Una institución puede tener una vida mucho más larga que la que puede tener una persona. Y una institución tiene que proveer de una estabilidad superior a la que la biología de una persona le puede permitir. Entonces, yo nunca identifiqué, a pesar de que Tecnofor y mi rol en Tecnofor ha dado forma a mi identidad durante mucho tiempo, para mí mismo y para los demás, nunca me identifiqué como yo soy Tecnofor. Tecnofor es un proyecto que sirve a un montón de clientes, que ha sido el puesto de trabajo y me gustaría pensar que la escuela de un montón de personas que han crecido y han desarrollado su carrera en Tecnofor. Entonces, no me ha supuesto demasiado problema. Sé que estoy en un momento en el cual, pues, tengo que crearme una identidad nueva. No es que me vaya a hacer Batman, ¿sabes? Lo que necesito, o digamos que lo que estoy haciendo es reconectar con, oye, ¿qué soy además de? Y soy un empresario, soy un consultor, soy otro montón de cosas, aparte de que incluso tengo una vida personal y hobbies y este tipo de cuestiones. Entonces, no me supone demasiado problema. Ha sido un ejercicio consciente, saber que renunciar al capital suponía renunciar a la propiedad, suponía que en algún momento dejaría de tener este rol y que tendré que, bueno, pues dedicar mi tiempo, mi energía y mi capacidad a otras cosas que me volverán a definir de nuevo. O sea, me tengo que reinventar como Schwarzenegger. Bueno, de hecho, hoy o ayer hacías una encuesta, ¿no? En Twitter preguntando a la gente sobre temas de consultoría, temas de ventas, porque es que yo te veo, o sea, hace nada que has salido y ya estás pensando en montar no lo sé, otra consultoría, pero en este caso enfocado a la parte de ventas para ayudar a otras consultoras en ese, porque tú hablando con muchos amigos, que ahora has tenido tiempo de tomar algo con muchos amigos, te has dado cuenta de que hay un hueco, hay una necesidad, que es una necesidad brutal, muy necesaria las ventas, es que sin ventas no hay nada. Sí, a ver, es tal cual como lo comentas, Adrián. Yo no puedo parar quieto. O sea, no concibo la dolce farniente y demás. O sea, no puedo, no me da. Yo tengo que estar haciendo algo, que incluso, aunque sea algo no productivo, no remunerado. Yo tengo que estar haciendo algo. Y siempre estoy pensando en, oye, ¿y qué podríamos hacer? ¿Cómo podría aportar valor a alguien? Etcétera. Y es cierto, en las últimas semanas estoy quedando muchísimo a tomar café, una cerveza, una comida, con un montón de colegas y compañeros y gente a la que les debía muchos pinchos de tortilla. Que hay mucha gente que sabe, que se identifica con eso de te debo un pincho de tortilla. Pablo debe pinchos de tortilla por encima de sus posibilidades. Debo muchísimos. Y estoy intentando ponerme al día con eso. Y otra de las cosas que he visualizado es lo que comentas, la necesidad enorme que hay de ventas en consultoras tecnológicas. Yo al final tengo muchos colegas en el mundo de la tecnología y de consultoras tecnológicas y se da un patrón, o yo he identificado un patrón en el cual hay fundadores que vienen más del negocio, como sería mi caso, pero luego hay muchísimos fundadores que vienen del mundo técnico. Han evolucionado desde el mundo técnico. Y sobre todo en aquellas que tienen un fundador más técnico, suele haber menos conciencia de la importancia de vender y de que vender no es un arte cuasi supersticioso de, oye, yo tengo que tener ciertos rituales o confiar en que hay unas personas que tienen unos contactos que son los que generan las ventas y demás,
sino que vender forma parte es una actividad que se puede ver como y en mi opinión, se debe ver como un proceso, una estructura, una organización que tiene que responder a la estrategia y a las necesidades del momento de la compañía. Entonces, ser consciente de que hay grandes consultoras que tienen unos servicios técnicos buenísimos, que no están aplicando el mismo nivel de profundidad a sus áreas de ventas y se quejan de que no venden lo suficiente o de que si los clientes supiesen lo buenos que somos y las cosas tan interesantes que hacemos, podríamos vender mucho más. Pues es una de las cosas que me he planteado hace mucho tiempo, no solamente ahora. Ahora es que lo estoy viendo mucho más tangible y tengo incluso algún caso que ya me han pedido ayuda de hacer alguna colaboración y demás. Con lo cual, es algo claro, siempre tengo sobre la mesa. Pero tengo un montón de cosas sobre la mesa. Estoy montando un blog y estoy montando, estoy reactivando un proyecto de inmobiliaria no residencial que empecé hace un tiempo con dos colegas que me acompañan siempre en mis locuras. O sea, estoy haciendo demasiadas cosas. Tantas que sé que Inmobiliaria, inmobiliaria inmobiliaria no residencial. no residencial. No me gusta, particularmente no me atrae el mundo de la inmobiliaria residencial, aunque la vivienda hay una escasez de vivienda enorme y hay mucha gente dedicada a la inmobiliaria residencial. Creo que tiene muchos inconvenientes regulatorios, normativos y que es insostenible el tema de la vivienda. Entonces, no quiero que me pille aquello que vaya a pasar, que no lo sé. Pero cuando las cosas son insostenibles, se rompen por algún lugar. Me gustaría que no me pillasen por ahí. Sin embargo, sí creo que hay una oportunidad en inmobiliaria no residencial en modelos, Locales. en un cambio de modelo. En un cambio de modelo. Sí, por ejemplo, locales, naves industriales, inmobiliaria no residencial. Creo que hay un espacio para crear nuevos modelos de explotación de inmobiliaria no residencial. Pero bueno, es algo que estoy trabajando también en un proyecto que espero terminar lanzando. Si al final tengo tiempo, porque si me acabo enredando montando otra consultora requerirá todo mi tiempo o lo que sea, y tendré que aparcar cosas. Sé que estoy sembrando más de lo que podré hacer crecer después. Vas a tener que acabar decidiendo. La estrategia es decir no. Totalmente, totalmente. Pero soy un defensor. Yo recuerdo que ha habido momentos en Tecnofora a lo largo de 20 años, pasan muchas cosas, y hay momentos de todo tipo. Soy un defensor del diverge-converge. O sea, hay momentos en la vida y en el mercado para diverger, decir, oye, pues mira, vamos a probar cosas, vamos a plantearnos y si probamos esto, y esto funcionaría, y pones un montón de semillitas, y de repente hay una o unas cuantas que empiezan a funcionar bien, y entonces es el momento de las renuncias y del converge. Oye, mira, ahora ya es el momento del converge, porque no hay energía, financiación, capacidad de foco para tantas cosas. Entonces, pues es el momento del converge. Pongamos foco en aquello que está funcionando. Pero poner mucho foco cuando todavía ninguna de esas semillas tiene tracción, todavía no ha funcionado algo, a mí me parece que es optimización prematura. Es demasiado pronto para poner foco en algo. Es algo que le pasa mucho a los visionarios, la gente que tiene como dice Javier Recuenco, el man in a mission, o sea, una persona que tiene un foco, que quiere cambiar algo, que tiene no ha sido nunca mi punto. Yo siempre he querido optimizar algo. Es decir, vale, esto funciona, pues optimicémoslo. Y me es un poco indiferente una consultora comercial que un proyecto inmobiliario no residencial que resuelve otro problema totalmente diferente. Donde tenga más sentido, pues terminaré haciendo algo. Al final lo de Man on a Mission muchas veces han hecho lo que tú. Realmente han ido probando un sitio, otra cosa. Desde Musk a muchos han ido probando 1000 proyectos y al final ese que ha florecido. Hay un libro muy bueno que le tengo que dedicar un podcast que es Why Greatness Cannot Be Planned. ¿Por qué como la grandeza no puede ser planificada? ¿Por qué los grandes proyectos no pueden ser planificados? Pues es que es eso, tienes que ir probando uno a uno y hasta que uno funciona, te lo decía creo que ayer yo por Twitter, que preguntabas en esta encuesta, te dije, mi opinión es esta, pero da igual, hasta que no se pone en acción, esa es la realidad. Todo buen empresario lo sabe, que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Pruebas muchas y al final la que funciona, cuando funciona, entonces esa es la estrategia. Ahí tienes mano en la misión, pero hasta entonces, claro, es tontería empezar solo en uno, o sea que muy a tope con eso. Y hablabas de las ventas.
tú sabes mucho de las ventas, la otra vez que viniste, no te explayaste sobre cómo tu sistema y lo que viste cuando estuviste en Tecnofor. Cuando estuviste en Ujú. varios puestos y cuando empezaste a ser vendedor, viste que el sistema de comisiones estaba roto. Sí, Entonces, explícanos profundamente eso, porque a mí me profundamente. flipó. No sé si da para una reflexión demasiado profunda, pero te cuento te comparto mi experiencia y mi visión. La expresión de que el sistema está roto, no sé cuán común es, pero yo donde la he escuchado mucho es en los juegos de mesa. No sé si estás familiarizado, pero los juegos de mesa no dejan de ser modelos matemáticos con una ambientación. ¿Vale? O sea, al final están ambientados, pues es uno del espacio, uno del oeste, otro del Catán, unos colonos que están construyendo en una isla. Bien, lo que sea, pero todo tiene un modelo matemático. Y lo más Las difícil de construir. ruletas, ¿no? Bueno, una Que, ruleta, en realidad, ahí no hay un modelo matemático. Ahí se supone que si está equilibrada la bolita y demás, pues simplemente porque es grandes adaptar. matemáticos han hecho que tengan que regular esas ruletas, porque grandes matemáticos se hicieron millonarios yendo a los casinos y cuando descubrieron eso, que realmente las ruletas, toda ruleta tenía un vicio, consiguieron ese método para eso. O sea, eso es no sé de qué libro es, ahora no me acuerdo, pero En esa es España una se historia hicieron brutal. En España se hicieron famosos los pelayos. Los pelayos iban por los casinos y creo que su sistema tenía que ver precisamente con la observación de si tenía desviación. Al final, crear una ruleta y una bolita y todo que sea perfecto, pues es muy difícil. Si tú lo extrapolas a grandes números, dices, oye, pues hay una desviación y cae más este número. Pues con suficiente número de tiradas, pues obtendrías ventaja del sistema. Está parcialmente relacionado. Cuando yo hablo de que un sistema está roto, es que hay alguna opción que es mucho mejor que otra. Más que pequeñas desviaciones del peso de la bola, de una ruleta y demás, sino que hay grandes desviaciones. Yo esto lo he contado también muchas veces. A mí cuando me contrataron en Tecnofor en 2005, yo entré en 2005, el plan de comisiones, eh, el salario era bajo, tenía un fijo bajo, y luego un plan de comisiones en el cual no era lineal, sino que una vez que ibas alcanzando mayor cifra de ventas, ibas subiendo el porcentaje por el cual multiplicabas esa cifra para liquidarte mensualmente tus comisiones. Y pues, pongamos números inventados. ¿Eh? Sí, si vendías 10.000 euros, pues tenías un 6% de comisiones para ti. Y si vendías 25.000, pues tenías un 10%. Entonces, eso hace que la progresión, si consigues vender, sea mucho más fuerte, porque dices, oye, el 6% de 10.000 te llevas 600 euros a casa y el 10% de 25.000 pues te llevas 2.500. Has multiplicado las ventas por algo más del doble y te estás llevando 4 veces más. Estaba roto. Yo eso lo vi desde la entrevista. Me compartieron un folio, mi primer director comercial, le guardo mucho cariño, y, y dije, mira, esto está roto. O sea, si consigues vender a partir de determinada cifra de ventas, es extremadamente rentable. Se te Eh, pusieron los ojos, ¿no? Cuando viste eso. no, porque uno no sabe, en esos momentos no sabe si vas a conseguir vender mucho o poco, no sabe si el Ya. producto es vendible o no, no sabe si uno tiene la capacidad o no, porque para mí era algo totalmente nuevo. Y la humildad, yo suelo llevar, no, llámalo humildad, llámalo prudencia. Es decir, si yo soy capaz, lo que yo sabía es que si yo soy capaz de hacer funcionar las ventas con este modelo comisionable, podría ganar mucho dinero. Y así pasó. Yo el segundo año estaba facturando lo que se suponía que eran las ventas máximas del modelo, creo que eran 300.000 euros, y el segundo año ya estaba facturando más de 700.000 euros. Y estuve, nunca superé el Ganando, millón, bueno, facturando. Pero facturando. No, mi salario estuvo por encima de 100.000 euros prácticamente casi todo el tiempo, con un fijo muy pequeño, pero un variable potente. Entonces, yo era un chaval de 23 años, recién llegado a Madrid en mi primer puesto de trabajo con un salario de 110.000 euros y demás, muchos años consecutivos. Entonces, estaba roto. O sea, básicamente estaba roto. Si lo hacías funcionar. Yo lo hice funcionar en base a un montón de circunstancias, algunas afortunadas y otras con mucho trabajo. Afortunadas, empezamos a vender algunos productos que tuvieron muchísima atracción propia. Y luego también, yo por mi parte, dejé
yo era ciclista amateur, pues dejé el ciclismo, dejé todo lo que no fuese vender. Vender, 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 vender y mejorar mi método de ventas y mejorar la cantidad de clientes que yo era capaz de atender, pues reduciendo el tiempo que le dedicaba a cada uno de ellos, espaciando el tiempo que tenía que dedicarles, ampliando nuevas carteras, pero la clave estaba en vender, porque vendiendo el retorno era muy grande. Y ese es el motivo por el cual yo he contado, como bien dices, en alguna ocasión anterior, que el plan de comisiones de Tecnofor con el que yo entré en el 2005 estaba roto. Pero ¿cuál fue tu sistema? Porque yo sé que, por ejemplo, hasta cronometrabas las llamadas a los clientes. Exacto. Sí. A ver, al final el tiempo es finito para un comercial. Ojo, estoy hablando de 2005, el método de ventas de hace 20 años, nada tiene que ver con cómo se vende hoy. Nada tiene que ver. Ha evolucionado muchísimo, y especialmente después de la pandemia. Después de la pandemia ha cambiado la manera de relacionarlos brutalmente. En el 2005, la clave estaba en hacer llamadas telefónicas. Yo era un comercial de emisión de llamadas. Entonces, cuantas más llamadas telefónicas seas capaz de hacer. Hay una película de Will Smith, no sé si era En busca de la felicidad, una de estas, que el tipo, el personaje, llegaba a no colgar el teléfono. O sea, decía, mira, si en lugar de colgar el teléfono le doy con el dedo y voy llamando a la siguiente llamada, pues ahorro unos segundos y podía hacerlo. No era tan exagerado, pero va en la línea. Al final, el tiempo en el que una empresa, un interlocutor de una empresa te atendía, era normalmente de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Entonces, en ese tiempo tenías que maximizar la cantidad de llamadas y contactos que tú podías hacer. Luego también segmentar quién era un cliente interesante, de quién no era un cliente interesante. Tener mucha organización de qué te había dicho ese cliente en llamadas anteriores. Oye, llámame dentro de 2 meses, llámame dentro de 2 meses. Bueno, cuando ya te han dicho 4 veces la misma persona, llámame dentro de 2 meses, obviamente te está dando una patada para adelante. No te dedicas a rellenar tu tiempo de llamadas, sino a hacerlas que sean más efectivas, a buscar patrones. Yo me pasaba el día buscando patrones. Oye, ¿qué tipo de cliente es el que compra? ¿Qué tipo de cliente es el que responde? ¿Qué tipo de aproximación? Pues una aproximación de más visitas o más llamadas telefónicas. Las visitas te consumen mucho tiempo, pero aproximas mucho más la relación. Pero en el tiempo de una visita puedes hacer 20 llamadas. ¿Qué te renta más? ¿20 llamadas o una visita? ¿Qué te Depende. rentaba a ti más? Depende. Yo hacía mucho teléfono. Yo mantuve durante mucho tiempo con una marca que era nueva, porque Tecnofor se acaba de fundar en el 2004, con una identidad mía propia que tampoco había desarrollado confianza con los clientes. Me era mucho más fácil tocar puertas, o sea, hacer una llamada de teléfono de, hola, vendo este producto, ¿te interesa? Sí, no. Si es un no, pues paso rápido a la otra. Después, cuando ya tienes clientes que te empiezan a comprar, porque hay gente que te dice que sí, pues mira, llegas en el momento indicado para comprar ese tipo de producto. Bien, empiezas a generar relación porque tienes que hacerle su pedido, su factura, estar pendiente de cómo ha ido el servicio, darle seguimiento después, y ahí empiezas ya a construir relaciones. Yo, cuando termino mi carrera de comercial y paso a ser director general de Tecnofor en el 2014, ya mi método de ventas ya no era el mismo. Primero, había evolucionado la sociedad. Teníamos LinkedIn, que al principio no. Al principio teníamos las páginas amarillas. Al final, ya en el 14 sí tenía yo LinkedIn. Había evolucionado mucho para contactar con nuevas personas. Y luego también ya no llamaba a ningún sitio a hacer puerta fría. A todos los sitios en los que llamaba, algunos llevaban 7 u 8 años siendo mis clientes. El tipo de relación ya era otra, la duración de las llamadas era otra, la frecuencia de las llamadas era otra. Todo se iba adaptando, yo iba adaptando al contexto. ¿Qué tenemos? Y como te digo, intentar analizar mucho qué tenía sentido. ¿Esto tiene sentido o no? Tiene sentido. Estoy intentando vender este producto, pero no se vende. ¿Por qué? Porque el producto no se vende porque yo lo estoy enfocando mal, porque el target no es el adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy consiguiendo las ventas que necesito? Y se hicieron cosas muy buenas. O sea, se hicieron cosas muy, 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 muy buenas respecto a vender cosas que no vendía nadie. Por ejemplo, en un momento, esto lo he contado también en más sitios, Microsoft nos da, porque éramos Learning Partner de Microsoft, nos deja la venta de Windows Vista, de la formación de Windows Vista para el canal de partners. Aquello era muy difícil de vender. Windows Vista no fue un gran éxito por parte de Microsoft. Y conseguimos montarlo. Y conseguimos darle un enfoque en el cual aquello se vendía.
y era a través del análisis, de entender a quién le podía servir. Una venta recurrente como la que yo he estado haciendo en todos estos años requiere de ser muy honesto y de aportar valor. Y si es que el producto no es para este cliente, no puedes dar un pelotazo, vender algo y marcharte y desaparecer, porque tu cliente tiene que ser recurrente. Entonces, si no es tu target, no insistas. Busca a alguien a quien le encaje. Y si no tienes a ningún cliente al que le encaje tu producto, dedícate a otra cosa. Cambia de producto, cambia de otro. O sea, ofréceles algo que de verdad les vaya a aportar valor. Sí, sí, si al final un gran vendedor con un mal producto no vende nada, o casi nada. O sea, No te es creas, que... hay gente muy embaucadora que es capaz de, hay directamente gente que es capaz de estafar a otros y decir, oye, pues mira, te vendo un producto o te vendo un bien que ni siquiera existe, te venden la Torre Eiffel, este tipo de cosas. Pero esa Entonces, gente no dura, estamos hablando de largo plazo. Esos son estafadores. Al final, o acaban en la cárcel o... hay eh, modelos, hay modelos que viven del one shot. O sea, tú cuando vas a el típico vendedor de coches usados estadounidense que sale en las películas y demás, no vas a ir a comprarle un coche usado toda la semana ni todos los meses. Oye, si te he vendido el coche ya es tuyo y punto. Hablemos del mercado inmobiliario. Tú te compras una casa y si tu agencia inmobiliaria te da un mal servicio o te vende un producto que no es el correcto, después no le vas a volver a comprar otra casa. ¿En cuánto tiempo? No eres un cliente recurrente, no le vas a volver a comprar otra casa en los sí, próximos pero 5 años. ahora puedes. Ahora hay medios para, por ejemplo, poner una review, una reseña, y ya al final se acaba generando esa fama. Entonces estos estafadores tienen que cambiar de profesión y a veces estas estafas, al final a base de las denuncias, se acaban, ¿sabes? O sea, me refiero. Para mí eso tiene los días contados, la gente así, cada vez más en Internet. Pero sí, entiendo ese tipo de modelo, aunque es un modelo que es el que hace la mala fama a los vendedores y a que mucha gente piense Totalmente. que son los vendedores son unos mentirosos o que los vendedores son unos embaucadores y un vendedor es el que le vende un hielo a un esquimal. No, pues no lo Mentira. necesita. No lo necesita. Yo, una de las. A mí me ha educado profesionalmente la gente con la que yo me he relacionado, con mis compañeros en Tecnofor y antes también en otra empresa en la que estuve. Eh, y también mis clientes. Yo recuerdo Antonio Enrique López, del Corte Inglés, solo comentarlo. Yo le preguntaba como junior, y él era ya un director del Corte Inglés relevante dentro del área de tecnología, le preguntaba, oye, ¿por qué nos recibes a los comerciales? ¿Por qué si somos tan pesados que venimos aquí? Me decía, porque sois una fuente de información buenísima. Todos venís a mi oficina a contarme lo mejor que tenéis, lo más nuevo para intentar impresionarme y que compre vuestros productos y servicios. Entonces, yo lo tomo, nos concedía poco tiempo de su apretada agenda, pero nos utilizaba como fuente de información. Entonces, si asumes que un comercial tiene una función muy importante en cuanto a comunicador, a que soy el que te va a explicar qué hay en el mercado, por qué este producto te puede encajar, en qué circunstancias te puede encajar este producto, en cuáles no, en qué deberías valorar a la hora de contratar este producto o este servicio. Un comercial puede ser o debe de ser una fuente de información valiosísima y aportar un valor enorme al cliente. Claro que también existe, como dices, el comercial embaucador, el que tiene en cuenta lo que quieres oír, es que lo único que tiene que hacer es firmar el contrato y nunca le volverás a ver. Entonces, en ese caso, pues el incentivo es totalmente diferente. Claro, claro, pero es eso, el buen vendedor es el que te llama al cliente y te explica su problema y el comercial lo soluciona. O sea, por ejemplo, mi padre. Mi padre lleva toda la vida de lo suyo y estos últimos años se ha hecho comercial, bueno, por un cambio de trabajo, o sea, no era ni una cosa que buscar. Pero él es un experto, sabe muchísimo y es un tipo que se fija mucho en los detalles. Y sumado la experiencia con fijarse en los detalles, es que los clientes siempre cualquier cosa le preguntan a él. Le dicen, hey, ¿esto cómo? ¿Qué producto? No sé qué. Y mi padre les dice, este producto no, este sí, este no sé qué. Come con ellos, porque, ¿sabes? O sea, es totalmente o sea, lo diferente, lo distinto al tópico que yo tenía. Y al cliente muchas veces le dice que no, o le dice que está equivocado al cliente, ¿no? Y dices,
olé, porque ese cliente entonces confía en ti y vuelve y te pregunta una cosa, ¿sabes? Eso para mí es el buen comercial, el que da muchísimo valor, el que es que está aportando tanto al cliente que ya no lo ven como un, pues eso, como un comercial, entre comillas. Para mí esa es mi visión. También te quería preguntar, porque tú hacías spin selling. Yo no sé qué es eso. Explícame un poco qué es eso. O a lo mejor lo has explicado ya, pero como es en inglés, suena muy bonito. Suena fenomenal. A ver, Tecnofor cuando se funda, éramos una franquicia de New Horizons, una franquicia de una empresa californiana de Learning Centers, una franquicia. Y teníamos mucha vinculación con el mundo anglosajón. Entonces, una de las formaciones que nos dieron a los comerciales cuando empezamos, os digo, hace 20 años, era spin selling, una metodología de ventas basada en preguntas. Preguntas de situación, problema, implicación y necesidad. Spin selling. La cuestión era ir llevando al cliente y quitándole las objeciones en base a preguntas, a ver, a ir llevando al cliente hacia donde tú querías o a cualificarlo mejor. Muchas veces no era llevar al cliente hacia donde tú querías, sino a cualificar, a saber si el cliente iba a estar dispuesto a implicarse contigo y a llevar adelante esa venta. Pero una de las cosas que descubrí viendo esos patrones, pues yo empecé a aplicarlo, por supuesto, porque yo era un trabajador súper obediente y súper jerárquico. Y de hecho sigo creyendo mucho en la jerarquía, porque si no las cosas se vuelven un caos. Entonces, en ese momento, pues, oye, a obedecer, sigamos esta metodología. Y no funcionaba. No funcionaba. Y generaba rechazo. Yo veía como te digo, buscando en los patrones de la relación con mis interlocutores, y decía, esto genera rechazo, esto suena extraño. Y hubo una persona clave también dentro de mi formación como comercial, probablemente el comercial más brillante que yo haya visto, que era mi compañero en Tecnofor, Luis Ogrefe, un argentino, que era un comercial muy senior y yo era totalmente junior y, bueno, pues se propuso enseñarme cosas. Y me acompañó muchísimo y me enseñó muchísimo en el tiempo que compartimos en la empresa. Y un día me dijo, Pablo, a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Y entendí que realmente era una cuestión de cultura. Una cultura más anglosajona están más acostumbrados a que les vendan y no genera rechazo que venga alguien a venderte, ni la profesión de vendedor. Sin embargo, la cultura latina nos gusta mucho más que no nos invadan, que no nos fuercen a tomar decisiones, que no nos cuestionen, sino que nos muestren qué hay, qué características tiene el producto, que nos dejen tranquilos y ser nosotros los que iniciamos el proceso de compra. Decir, pues mira, en base a lo que me has contado, he estado toda la semana pensando y mira, al final vamos a comprar este producto o este servicio y el cliente es el que compra, no eres tú el que le vende. Entonces, entender eso también me hizo muchísimo mejor profesional, entender que se aborda de una forma totalmente diferente. Luego después salimos fuera de España, hemos hecho negocios fuera de España y tienes que adaptarte a la cultura, porque si no también se ve extraño. Si eres pasivo con alguien que está esperando que le vendas, que seas agresivo, que le hagas un pitch, que le cuentes tú lo que hace tu producto y estás intentando que sea él el que te lo compre, pues también lo ven extraño. Entonces, El mapa cultural. Totalmente. Entonces, el spin selling lo probaste, no te funcionó, pero lo adaptaste. Mira, esa es una grandísima pregunta. Yo sí que me gustaba, o sea, yo sí que descubrí, ya ves, el descubrimiento, pero el descubrimiento es bastante simple, pero yo tenía 20 y pocos años. Una de las cosas que descubrí en ese momento es que a la gente le encantaba hablar de sus problemas y de sus necesidades. Lo único que tenías que hacer era preguntarles. Y aprendí y el resto de mi vida hago muchas preguntas. Todo el rato, todo el tiempo. La gente se ríe porque siempre estoy preguntando, oye, ¿y esto por qué? ¿Y qué pensar de esto? ¿Y qué es de lo otro? Entonces, en base a un genuino interés por hacer preguntas, pero no preguntas en base a un método, sino, oye, ¿y por qué estáis haciendo eso? ¿Y por qué ahora tenéis problemas? ¿Y por qué me dices que en verano no es buen momento? ¿Y por qué
No es buen momento para vender formación en el Corte Inglés en enero. No, porque son las rebajas y hacemos un freeze de los sistemas de información y tenemos que estar todos enfocados. Bueno, vale, pues ya he aprendido algo. Eh, Preguntas con curiosidad y con honestidad. Y ahí aprendí muchísimo también. Y además generas una relación de confianza mucho más rápido con las personas, porque le estás mostrando verdadero interés. Si no tienes interés en la otra persona, fíngelo. O sea, que no se te note, que no tienes un interés verdadero. Fíngelo, ya está. Da igual, si no se te nota, pues el otro no llega a saberlo del todo. En mi caso, te puedo prometer que es interés sincero, es una curiosidad extrema de, oye, ¿por qué haces eso ahí? ¿Por qué haces esto de esta forma? Y no es un, ¿cómo te puedo ayudar? Que está muy bien, una frase muy americana, y, vale, ¿y cómo te ayudo? Y, ¿Y cuándo podemos cerrar esto? Y este tipo de cosas. No, es curiosidad genuina por, oye, y yo estaba por el sitio de tu oficina, ¿y tú dónde aparcas? ¿Dónde se aparca por allí? Y descubres cosas y dices tú, ¿y eso qué tiene que ver con el mundo de la tecnología, con el mundo de la formación? Nada. Pero es que yo tenía curiosidad, porque es que cuando yo he ido por la zona no hay manera de aparcar y aprendes cosas. De hacer preguntas. Entonces, de alguna forma sí que lo adapté, pero no es por hacer preguntas de otra forma, sino es entender que era la otra persona la que tenía que hablar. Sí, o sea, es total. Y además, como dices tú, fíngelo. En mi caso, yo nunca he podido fingirlo. Yo tengo mucho interés, mucha curiosidad, soy muy curioso. Bueno, ahora mismo estoy haciendo una entrevista, o sea que a las pruebas me remito. Pero es cierto que cuando no tengo interés, también se me nota mucho. Y entonces cuando tengo interés, cuando hago esas preguntas, es doble, lo que has dicho. Por un lado, estás recogiendo un montón de información, que alguna te puede servir, otra no te puede servir, pero la información es poder. O sea, toda esa información, luego cuando le vayas a ofrecer un producto o otro producto, vas a saber, porque me dijiste esto, a este producto te puede funcionar, y este no, porque por tal. Y a la vez, lo que dices tú, estás atrapando a esa persona o esa persona está viendo que le caes mejor, básicamente, y generas confianza, porque la otra persona te ha dado mucha información, te ha hablado, entonces, y eso funciona para las ventas, funciona con las amistades, funciona hasta para ligar. O sea, Una cita romántica, o sea, tú te vas a cenar por primera vez con una potencial pareja y puedes decidir entre estar dándole la chapa respecto a quién eres tú y demás, que está muy bien, o preguntarle. O sea, hacerle preguntas, porque de verdad tienes interés en saber cómo es esa persona. Quizá es para saber que no es para ti y que no tienes ningún tipo de interés en tener una relación con esa persona. Bueno, pero eso también es valioso. Puedes decir, pues mira, no vamos a gastar tiempo y energía aquí porque no va a ningún sitio. Eh, Hacer preguntas es demostrar interés. Insisto, si no tienes interés, fíngelo. Fíngelo. O sea, porque es bueno para ti y para la otra persona. Para los dos. Venga, no tienes interés. Si tienes interés, te será súper fácil. Si tienes curiosidad, si tienes interés. sí, mira, la parte de preguntar y de no dar la chapa, otro mito típico de vendedores. Aunque la parte de fingir, esa ya se va un poco más para el clásico de los vendedores, de que un vendedor, pues ese es un vendehumos y tal. Pero entiendo lo de fingir. También fake it until you make it, que dicen los americanos. Sí. No, pero, a ver, es que somos profesionales. O sea, un actor se pone delante de la cámara o se sube a las tablas y tiene que hacer su monólogo de humor y te tiene que hacer reír y no le apetece porque ese día le ha pasado cualquier cosa, lo tiene que fingir. Tiene que fingir que se lo está pasando bien. Y tienes que fingir. Y no pasa nada. Para que las sociedades funcionen y para que las relaciones funcionen, hay momentos en los que tienes que fingir. Yo hay situaciones en las cuales voy a un lugar o estoy en una comida en la cual no me apetece estar, pero porque hay una convención social, oye, tengo que fingir que estoy bien y que estoy a gusto. Bien. Y pasa en el terreno personal. ¿Y por qué no va a pasar en el terreno profesional? Dices tú, vale, esta persona no me resulta interesante. Bueno, fíjelo, fíjelo. Sí. Después Yo lo entiendo. puede Sí, ser yo que te bueno. desarrolles que desarrolles un interés y que después descubras algo. O puede que no, pero tu tu trabajo es estar ahí y hacer aquello, aunque no te apetezca. Y hay veces que, como no te apetece, lo tienes que fingir. Sí, yo lo entiendo.
por un lado lo entiendo, pero por otro lado, de hecho, en el anterior episodio, en el del libro de Sapienciología, hablaba sobre ese conflicto que yo tengo. Por un lado lo entiendo y es la realidad y, de hecho, gracias a mentir, las sociedades son cohesionadas y todo el día estamos mintiendo, pero luego, por otro lado, por mi forma de ser, siempre ¿sabes? Una mezcla entre mi forma de ser y la propia cultura que tenemos en España de esa honestidad y de esa visión también del vendedor. Entonces, Por eso la me choca, autenticidad me genera chocan. tanto engagement. O sea, la autenticidad engancha. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad de fingir. Al final, por muy buen actor que seas, salvo que seas, yo qué sé, Robert De Niro, Al Pacino o Daniel Day-Lewis, fingimos mal. No estamos acostumbrados a fingir. Entonces, esa comida, esa cena familiar con alguien que no, en realidad no quieres estar, tu cuñado en la cena de Nochebuena y ese tipo de cosas, que yo no tengo ningún problema con ningún cuñado, pero que nadie se dé por aludido, pero por poner un cliché, tu cuñado en la cena de Nochebuena, dices, oye, mira, tengo que fingir que me apetece estar con él y que me apetece estar charlando, pues si no va a ser aquí un drama familiar. Y se va a enfadar mi suegra y va a ser, todo esto va a ser un problema. Vale. Entonces, tiene su función y no somos buenos actores. Como no somos buenos actores, al final se acaba notando. Se te acaba notando. Por eso la autenticidad y el trasladar aquello en lo que tú de verdad crees, aquello en lo que tú de verdad sientes, no exponerte a contextos que te obliguen a fingir demasiado a menudo, pues hace mucho más felices a las personas y a la gente que te rodea. Porque generas otro tipo, lo primero, otro bienestar para ti y para los demás. Si tú estás en entornos donde te puedes comportar de manera auténtica, diciendo lo que tú de verdad piensas y lo que tú de verdad sientes, sin que se te note que estás fingiendo. Porque no lo estás Ujú, fingiendo. ujú. Sí, sí. Sí, lo que dices tú, puedes fingir, pero se te puede notar a no ser que seas Brad Pitt o quien sea. Tú has dicho unas referencias que creo que hace tiempo que no vas al cine. A ver si aprovechas ahora para... Eh, sí, he ido hace poco a ver Helio. Estoy yendo a Eso te ver va a Helio. decir, digo, con actores de verdad, para adultos, no para tus hijos. Efectivamente. Me falta, sí, sí. ¿Quién diríamos que es un buen actor actual? Porque sí, yo me he quedado en Robert De Niro, Al Pacino, Daniel Day-Lewis, te diría Edward Norton. Ah, Mira, uno de ¿Quién? los Cillian antiguos que Murphy. aún sigue, Cillian sigue Murphy. tirando es Brad Pitt, por ejemplo. Ahora, si tienes tiempo, yo te recomiendo que vayas a ver la de la Fórmula 1, la película. Me apetece Que ha mucho. sacado Ujú. brutal. La he ido a ver 2 veces. O sea, sí, sí, ¿Qué sí. tiempo? Yo hubo un tiempo en que hacía esas cosas, pero antes de tener empresa e hijos. Ya, pues a mí es que cuando una cosa me gusta, voy a por ello. Em, pues seguimos con el tema del producto porque también me interesa mucho tu visión sobre cómo poner un precio a un producto o a un servicio. Porque para mí eso es un arte, así tal cual. Tiene que ver mucho para mí también, es más un arte que una ciencia, porque tiene que ver mucho con percepciones subjetivas, por lo tanto, roza más en el arte. Dicen, no, pero hay un montón de formas de poner precios de pricing con un enfoque científico, matemático y objetivo y medido. Discrepo fuertemente. Para mí se aproxima mucho más al arte. Porque tiene un componente de subjetividad y de percepción, de valorar percepciones muy fuerte. Y de El luego, price, si eres tú el que pone el precio, ser empático y saber la percepción que tienen los otros. claro, ¿Sabes? O sea, claro, es que claro, es... claro, claro. Esa es la subjetividad, o sea, es la valoración de la subjetividad de cuánto puede valorar un cliente, un potencial cliente, mi producto en referencia a otros, en referencia al servicio que está recibiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es valorar cómo va a ser la percepción y eso se acerca mucho más al arte que a la matemática. Una de las cosas con las que siempre me ha llamado mucho la atención es que el método más usual de fijación de un precio, de definir un pricing, sea calculo mis costes, le meto un margen y después salgo a ver si lo vendo. Y si no se vende, puede ser porque el producto no interesa, porque el precio es caro o lo que sea. Y la fuerza comercial viene y te responde, es que somos caros, siempre. Con lo cual,
Dices tú, siempre, porque si tú tienes el mejor producto y el más barato, pues entonces ya no hace falta ni comerciales ni nada. O sea, simplemente lo despachas, lo pones en un mostrador y vienen y te lo compran porque es el mejor producto y el más barato. Bueno, aún así tendrías que hacer publicidad y marketing, que es un proceso que se toca mucho con las ventas, pero no es exactamente lo mismo. O en el mundo en el que yo me he movido, veo una diferenciación clara entre lo que es branding, lo que es marketing, branding y demás, de lo que es el propio acompañamiento y proceso comercial. Bien, ese es el método más común. Calculo mis costes, le sumo un margen y después salgo a vender. Y si no he acertado, si lo estoy vendiendo barato, nadie me va a decir nada. Y si lo estoy vendiendo caro, cuando no venda, sé que lo tengo que ir bajando. O sea, para mí es bastante llamativa esta forma. Pero es la más usual. De lo que yo me he encontrado, la más usual en muchas circunstancias. ¿Cuál sería el escenario idóneo para el pricing? El escenario hipotético ideal sería que cada cliente te pague el máximo que está dispuesto a pagar en cada una de las transacciones con tu producto. ¿Vale? Ese es el escenario óptimo. ¿Vale? Sobre el papel. No funciona. ¿Vale? O sea, eso no se puede hacer. Hay quien lo está haciendo. Eso no se puede hacer. No es sostenible a largo plazo. Pero entramos en ello. ¿Cuál es el idóneo? Bueno, vamos a hablar del que está mal, porque así cierro este apartado y no dejo tantas ramas abiertas. Bien, ¿quién está haciendo quién está ejecutando esa teoría del pricing de que cada cliente te pague el máximo que está dispuesto a pagar en cada una de las transacciones? Pues las aplicaciones tipo los servicios de movilidad tipo Uber, Cabify y demás que ajustan sus precios a la demanda. Vale. Eso es el escenario perfecto. Oye, salida de un concierto o está lloviendo muchísimo, hay una situación en la cual de repente hay un montón de clientes que demandan ese servicio. Bueno, me gusta más el ejemplo de la lluvia, porque además es impredecible, ¿vale? Y es muy molesto y muy incómodo. Estás en una situación climatológica adversa y dices, vale, necesito una movilidad, necesito que alguien me lleve en un coche a algún sitio. Vale. Y empiezan a subirte los precios muchísimo. ¿Por qué? Hombre, porque hay demanda. Los precios los ponen la oferta y la demanda, con lo cual, si hay más demanda, a la misma oferta, te subo los precios, porque tú estás dispuesto a pagar más. Tú en condiciones normales dirías, oye, este viaje, esta carrera, por 15 euros me parece carísimo, pero es que, mira, está lloviendo, voy con los niños, necesito montarme en un coche que nos lleven rápido para poder llegar a casa y secarme y no ponerme enfermo. Dices 15, 20 estoy dispuesto a pagar por un trayecto que normalmente te costaría 5. Dices tú, vale, pues está maximizando, tú estás dispuesto a pagarlo y el proveedor está maximizando el retorno de su servicio. A él le cuesta igual, le cuesta exactamente lo mismo, pero obtiene muchos más beneficios a cambio de ello. Entonces están llegando a ese óptimo, a ese ideal. ¿Por qué no funciona? Porque el cliente después te odia. Hay un límite en la gestión de precios. Efectivamente, la obligación de cada uno de los empresarios es maximizar sus beneficios y, por tanto, oye, obtener el máximo que pueda por sus productos y servicios. Con un límite. Y es que el cliente se sienta estafado. No es que el cliente sea estafado. No, no, es que se sienta estafado. Si el cliente se está sintiendo estafado, lo estás haciendo mal. Porque no hay emoción más poderosa que la decepción. Que tú te sientas decepcionado. El despecho es malísimo. Hay mucha gente que dice, uy, me sentí estafado, no volveré a utilizar este servicio. No hacen y creo que hacen bien en no hacerlo, la justificación racional posterior de, no, pero es que había mucha demanda, entonces, claro, como la empresa tiene que maximizar sus beneficios y yo estaba dispuesto a pagar 20, pues entonces el taxi me lo llevo yo, el servicio de movilidad, en lugar de que se lo lleve otro que solo está dispuesto a pagar 15. Entonces van subiendo los precios hasta que se van. Pero tú te sientes estafado. Tú sientes que has sido abusado, que en una situación en la cual tenías una necesidad, se han aprovechado de ti, se han aprovechado de tu situación de debilidad, de tu situación de necesidad. Esa emoción es muy mala. Y aunque generes unos beneficios a corto plazo, como hoy importa en el mundo empresarial solo el cortoplacismo, en la mayor parte de los casos, vas a generar un rechazo a la totalidad de la categoría.
vas a generar un rechazo a este tipo de servicios de movilidad y a este tipo de fijación de pricing. Vas a terminar generando un rechazo. Es cierto que pasará un tiempo, es cierto que, pero generarás un rechazo. Y volveremos a preferir, oye, la certidumbre del taxímetro en el cual sé lo que me van a cobrar porque las tarifas son fijas, estén reguladas o no, pero oye, yo tengo una tarifa fija, yo te voy a cobrar siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque mis costes son siempre los mismos, porque es es una forma en la cual tú sientes que te están dando un servicio predecible. El servicio es predecible y el precio también. Si el precio es impredecible, los humanos nos sentimos excepcionalmente incómodos. Oye, ¿cuánto me va a costar? Yo voy a ir a cenar a este restaurante. ¿Y cuánto me va a costar? Pues mira, entre 30 y 50 euros. Si tomamos vino, no tomamos. Pero no 500. No, no, no 150. Oye, pues mira, pues entre 30 y 50, más o menos. Hay una predictibilidad en el servicio y una predictibilidad en el precio. Entonces, pricing dinámico, optimizas tu retorno, pero generas, que es algo que yo estoy viendo ahora, generas rechazo en tu cliente. Es un cliente que debe ser recurrente. Entonces, para mí, ¿cuál es la forma ideal? Lo que yo he aprendido a este momento de mi vida, seguiré aprendiendo cosas y probando cosas, lo que yo he aprendido respecto a la fijación de precios. Tienes que ir a sentir el mercado. Tienes que, el sense making, el ver qué se está haciendo en el mercado. ¿Quién está comprando un producto o servicio similar que ocupa el espacio que tú quieres vender? Si tú estás creando una categoría nueva, tu problema es otro, es marketing, es branding, es posicionamiento, es explicarlo, es awareness, es otra cosa. Si tú estás vendiendo un producto o servicio que ocupa una necesidad del mercado actual, existente, vas a desplazar a alguien. Van a comprar lo tuyo para solucionar su problema y van a dejar de comprar otra cosa. Entonces, ¿cuánto están pagando por eso? ¿Cuánto está dedicando el cliente, el potencial cliente, a solucionar ese problema? ¿Cuánto está pagando por otro producto similar? ¿Cuánto está pagando por otro producto que, aunque no sea similar, le satisface esa necesidad? Y ahí tienes tu primera orientación de cuánto está dispuesto a pagar un cliente. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un cliente en este contexto? Las farmacéuticas son conocidas porque no te ponen el mismo precio a un medicamento, a pesar del que el coste sea igual, a un paciente suizo que a un paciente etíope, porque la capacidad de compra es diferente. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? En base a eso, tú fijas un precio y después lo vas ajustando. Y tienes que valorar tus costes a posteriori. Es decir, oye, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? Tanto. ¿Cuánto me cuesta a mí entregar este producto o servicio? Tanto. Vale. ¿Me cierran los números? Sí. Normalmente es sí si vendo a partir de cuánto. Porque hay costes fijos y demás. Vale. Sí si soy capaz de vender a partir de tantas unidades o tanto volumen de servicios. Y ahí ves si te cierran o no los números, si tú eres lo suficientemente competitivo en la provisión de productos y servicios como para ese modelo de ventas y el pricing que está dispuesto a pagar el cliente te cierre el número. Entonces, para mí esa es la forma óptima en la cual tú fijas un precio, no estás abusando de cada oportunidad para decir, oye, yo estoy hiperoptimizando. Cada oportunidad le estoy cobrando el máximo a cada uno de los clientes, sino, oye, mira, yo defino mi pricing en base a lo que el cliente está dispuesto a pagar. A lo mejor lo que el cliente está dispuesto a pagar es mucho más que mis costes. Fenomenal, tienes un margen estupendo. Tú verás a qué dedicas. A dar un mejor servicio, a crecer, a ganar más dinero, tú verás lo que haces con ello. Vale, pero ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente y mantener unas tarifas predecibles y estables? Y validar tus costes, que lo tienes que hacer, pero después de haber fijado el precio, nunca antes. Esa es mi aproximación al pricing. Muy bueno y muy explicativo. Antes, porque me he quedado con una pregunta de antes, que has dicho que ha cambiado mucho la forma de vender después de la pandemia. Sí. Pero no lo has explicado. Lo has soltado, pero entonces explícalo, por favor, ahora. Venga, tú ves llevándome por aquello que creas que es más interesante. Ha evolucionado muchísimo, porque hemos evolucionado socialmente. Yo hace 20 años era capaz de hacer entre 40 y 42 llamadas de teléfono en el lapso que va desde las 9:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Hacía muchas llamadas telefónicas y conseguía hablar con gente, llamadas efectivas, de alguien te había levantado el teléfono y te había atendido aunque fuesen 5 segundos. No estoy ahora, llámame luego o llámame dentro de 2 meses o lo que sea. El teléfono se usaba muchísimo. Tú llamabas por centralita, hola, quiero hablar con el responsable de recursos humanos. Ni siquiera sabías el nombre.
quiero hablar con el director de tecnología, no, aquí no tenemos de eso, que se llama director de informática. Ah, bueno, pues páseme, por favor. Y te pasaban y hacías llamadas a puerta fría a una persona que decía, hola, buenos días, ¿quién eres? Y le tenías que decir quién eres. Yo soy Pablo Grueso, de Tecnofor, me dedico a esto y creo que mis productos pueden ser interesantes para usted. Eso hoy es impensable. El teléfono en estos 20 años se ha vuelto un método excepcionalmente invasivo. Nos sentimos muy invadidos. Si nos suena el teléfono, nos sentimos muy invadidos. Hay casos muy escandalosos y muy simbólicos de un excursionista se pierde en el monte, lo llaman los de emergencias y no lo coge porque no tiene el teléfono grabado. ¿Vale? Es una exageración, pero es real. Y nos pasa. No cogemos el teléfono. Nos sentimos invadidos en nuestra intimidad. Podemos analizar el por qué, pero es un hecho. Lo que Y antes ahora era más normal, aún, ¿no? Porque ahora es desde hace un año o desechable. 2 años que te llaman robots, que hasta hace un año o 2 años no pasaba y ahora te llaman robots. Es como, y antes te llamaban y al menos decías, no, no me interesa, lo siento, no sé qué. Pero es que ahora ya a veces te dan ganas de colgar directamente, ¿sabes? Cuando ya te llaman y pasan 3 segundos sin que nadie te hablen y a los 3 segundos entonces te hablan, ay, no, no, dices, ya está, ¿Sabes, ¿sabes? ¿Sabes por qué sucede eso? Esos 3 segundos que tardas hasta que alguien te descuelgue. ¿Sabes cómo funciona una centralita de emisión de llamadas ahora? Hace 20 años, la emisión de llamadas, había ya sistemas automáticos, pero la mayor parte hacían lo que hacíamos nosotros. Lo que hacía yo personalmente, que era tener tu lista de llamadas, cogías tu teléfono y marcabas y esperabas el tono y demás. Bien. Actualmente hay call centers que ya en base a software están hiperoptimizados. Yo soy un enemigo de la hiperoptimización. Hay cosas que no se deben optimizar. Están recibiendo llamadas y emitiendo llamadas. O sea, el mismo agente está emitiendo y recibiendo, pero él no decide si va a llamar o va a recibir una llamada. Ya el sistema se lo enruta. Y cuando el sistema entiende que está a punto de terminar una llamada, ya marca el número de la persona a la que va a llamar. Si después la llamada se le alarga, o sea, esto es estadística pura, se le alarga, por eso tardas unos segundos más en los cuales todavía no hay nadie que te esté atendiendo. Y hay veces que son 2, 3 segundos, pero hay otras veces que son 10. Y dices tú, oye, y aquí no hay nadie. Es porque el sistema ha detectado, en base a sus patrones, que ya debería estar haciendo la siguiente llamada, porque el agente ya no llama. Ya directamente el sistema está llamando. Eso es un sistema hiperoptimizado que obvia el rechazo del cliente y si me permites, la deshumanización del agente telefónico. ¿Para qué lo quieres entonces? ¿Solamente para que ponga una voz humana? Eso te lo va a hacer una IA dentro de 2 tardes. Entonces, o lo va a hacer razonablemente. Esa hiperoptimización se vuelve absurda cuando niega el factor humano. Otra de las cosas que suelo decir es que ningún proceso se puede optimizar más allá del factor humano que contiene. Hay situaciones en las cuales el factor humano es tu límite, no lo optimices más. Si estás generando un problema en el factor humano, no lo optimices más. Ya has llegado a su límite de ese proceso empresarial. Entonces, Volviendo a cómo entonces se vende hoy en día si no se puede llamar porque nos sentimos que nos invaden, que es invasivo esa llamada. sí, ha evolucionado mucho. Esa llamada es invasiva, por lo tanto, no se están cogiendo llamadas, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hay personas que son más senior, que han vivido lo de coger el teléfono y no les importa, pero ya de centralidad no te pasan, porque después del COVID nos hemos ido a trabajar a casa y no te pasan las llamadas a casa. Por lo tanto, o tienes el teléfono de la persona o no te pasan llamadas a casa. Entonces, tienes que buscarte métodos de contacto alternativos. Dícese, lo primero, gente que ya tenga ese contacto, que yo ya tengo el teléfono de un montón de personas. 2, redes sociales. A través de redes sociales te puedo contactar, te mando un mensaje directo, LinkedIn o cualquier otra, donde yo te hago un contacto a través de esa vía que no consideramos invasiva o no tan invasiva. ¿Vale? Sí es invasivo, y más con los robots y más con mensajes que se automatizan y no se han pensado previamente que a mí me puede interesar, yo qué sé, ponerme pelo en Turquía. Oye, pues mira, todavía no. O sea, no lo digo, no lo diré muy alto, que hay antecedentes familiares de calvicie, pero Está muy bien, Pablo, está muy bien, ¿no? No, gracias, no. gracias. Pero doy el frente, o sea, por detrás doy modelo Zidane. ¿Sí? Sí, 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 ¿Monaguillo? por detrás.
Sí, sí, total, Zidane ya. Muy bien. Va creciendo, se va expandiendo. Entonces, doy bien de enfrente. Iba a decir, entonces, no te pasan la llamada porque desde el COVID las centralitas no están pasando llamadas porque la mayor parte de la gente está en su casa o tiene un componente de teletrabajo, no sabemos dónde está. Entonces, desde el post-COVID, o desde el COVID en sí, desde la pandemia, el que te pasen llamadas es mucho más difícil. Entonces, haces un contacto vía, vía redes sociales, que eso sí está metido. Y ha crecido muchísimo más la necesidad de branding. Tiene que ser el cliente el que te encuentre a ti, el que conozca de tu offering, el que conozca de otra forma. Y recuerda que a los latinos nos gusta comprar. Entonces, mostrarte, que te vean. Y puedes hacerlo vía branding, en publicidad, en medios. La tele estaba muy mal, los más media están muy mal. Puedes hacer publicidad digital. O puedes, por ejemplo, compartir tus ideas y los proyectos que estás haciendo en redes sociales y allí te ven. Entonces, ha cambiado mucho. Ese acercamiento a tus productos y servicios, el teléfono eh, está prácticamente muerto. Muy bien. Me gusta mucho cómo lo has explicado y también que lo hayas remarcado, porque, por ejemplo, uno de los mayores formadores de vendedores en España es Monje Malo Sí. y su discurso es llama, 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 llama. Tiene otras cosas que sí, por ejemplo, ve a eventos. O sea, ve a eventos, trabaja duro, conoce gente, sí, o sea, perfecto. Pero la parte de, no, tienes que estar todo el día llamando, llamando, a lo mejor lleva tanto tiempo formando a gente que él no se ha formado y no ha visto la realidad. Es ya, Depende del contexto. Yo también he sido muy de llama, llama, llama. Si puedes llamar, si te puedes reunir, mejor que llamar. Si puedes llamar, mejor que un mail. Si puedes mandar un mail, mejor que un mensaje por redes sociales. O sea, es un gradiente. Ahora, en respecto a conseguir esa relación. Si tú tienes el teléfono de la persona y puedes elegir entre llamarle y no llamarle, llámale. A menos que sean horas intempestivas, un montón de cosas, hay que valorarlo, pero genera una relación con el cliente. Generar una relación con el cliente en una reunión es mucho más fácil que en una comida. Si puedes irte a comer con el cliente, mejor que la reunión. No. Entonces, sí, pero a lo que me disfruta el refería tiempo con él. yo, a Llama lo por que me teléfono. refería yo, Pablo, es a que hacías tú antes de llamar 40, a hacer 40 llamadas efectivas durante, eso es a lo que él dice. No, a lo que dices tú sí llamar y yo estoy muy de acuerdo, es una relación. Si no puedes quedar en persona o el coste es demasiado alto quedar en persona, llamar es mucho mejor porque la voz, es, por ejemplo, el podcast, llegas mucho más a la gente que hacerlo pues en un mail o de otra forma. Yo estoy de acuerdo, pero me refería a eso otro. Sí, no, a ver, lo que es el machaque, lo único que haces es cansar a la gente. Es cierto que si tú haces 40 llamadas de spam, tú has hecho 40 llamadas, pero la gente ha recibido una. ¿Vale? O sea, cada una de las personas ha recibido una, por lo tanto, puede ser moderadamente pesado. O sea, realmente si solamente la llaman una vez, pues ha sido moderadamente pesado. Lo malo es cuando empiezas a llamarle de tu misma empresa o te llamo de tal compañía telefónica. Y dices tú, pero si me habéis llamado hace 2 horas, otro compañero tuyo, eso es lo que se vuelve insoportable. Si tú has hecho un solo contacto, eres un despistado llamando. No, no pasa mucho tampoco. Depende del contexto y depende del análisis. Sí es cierto que el teléfono funcionaba y el teléfono está muerto. Mi experiencia para la venta de servicios que he hecho yo, está muerto. O sea, tienes que conseguir establecer esa relación por otras vías alternativas. Los eventos están muy bien, por ejemplo, en mi experiencia. Los eventos están muy bien porque empiezas a compartir algo con alguien. Mm. Y luego compartir contenido en redes sociales es normalmente buen contenido, algo que aporte valor, algo que aporte una reflexión. Eso es muy valioso porque estás siendo generoso, estás regalando algo y estás enseñando el género. Oye, pues mira, yo estoy mostrando aquí mis capacidades o a qué me dedico o te ayudo a que me ubiques en una categoría u otra, cuáles son mis dominios de expertise. Mm. Que es que de hecho, lo que hablabas tú de redes sociales, en Twitter hablabas de ser relevante, que hace 30 años podías ser relevante pagando, pagando para salir en los medios tradicionales, radio, televisión, todos estos, pero hoy en día decías que ni pagando uno puede conseguir ser relevante. No. No puedes.
¿por qué se podía ser relevante pagando? Tú podías ser relevante pagando porque los canales de comunicación estaban muy determinados. Eran X número de canales de televisión, X número de periódicos y radios. Dices tú, vale. Las apariciones eran contadas y aquel que tenía el poderío financiero para poder salir, para poder tener presencia en estos medios y comprarse un anuncio en la Super Bowl o después de las campanadas, conseguía relevancia. Ya. Actualmente la cantidad de canales es brutal, la cantidad de impactos es enorme, el mundo de la publicidad se ha cargado y los grandes medios de comunicación en base a errores de modelo y a dedicarse a estar cerca de la política y demás, se han cargado su modelo, hace que no haya unos canales donde por el mero hecho de tú pagar, de conseguir el dinero como para poder aparecer, consigas esa relevancia. Hay demasiados canales, con el mundo de Internet se nos ha abierto a multitud de canales de YouTube, Twitch, streaming de todo tipo. Las opciones son infinitas. No puedes asegurarte la relevancia en base a pagar. Solo pagando no consigues relevancia. Entonces, ¿cómo conseguimos ser relevantes? ¿Cómo lo hacemos? Porque lo necesitamos. Yo, para mí, la gran clave de una empresa, el objetivo de una empresa es ser relevante. Conseguir esa relevancia en un apartado concreto, normalmente en una geografía concreta o en un dominio de conocimiento o de excelencia de producto, o categoría de producto, no hace falta que sea excelente, determinado, ser relevante. Pues tienes que ser auténtico, como lo decíamos antes, tener una propuesta identificable, constante, determinada, que sea predecible, tienes que ser coherente y tienes que ser generoso. Tienes que ser generoso, tienes que compartir contenido, tienes que aportar algo más allá de la mera transacción. Entonces, ser relevante hoy, pues requiere de repensar por completo todo el modelo de publicidad y branding, de los funnel automatizados, de la publicidad digital. Todo esto hay que repensarlo, porque si tú quieres ser relevante, normalmente no hace falta ser relevante para todo el mundo, porque Taylor Swift es relevante a nivel mundial para un montón de gente, pero normalmente no lo necesitas, no necesitas tener 50 millones de fans o 100 millones de fans, necesitas tener unos cuantos clientes que sean suficientes como para soportar tu estructura. Ser relevante para ellos, teniendo una propuesta identificable, coherente, auténtica, que se note que no estás fingiendo, porque no lo estás fingiendo. Sí, Y sí. ser generoso, tú terminas construyendo una marca, porque eres identificable y porque te estás mostrando. Y normalmente, si te muestras no solo para presumir y para pavonearte, sino para aportar algo que va más allá de la mera transaccionalidad de cómprame el producto y los tienes a cambio, sino que yo estoy colaborando. Colaborando de manera auténtica, con la difusión del conocimiento, que es una de las cosas que, por ejemplo, en Denofor hicimos siempre. Hacíamos muchísima formación gratuita, muchísimos seminarios gratuitos, muchísimos webinars gratuitos. Cuando llegó la pandemia formamos a más de 500 personas para ser administradores de Jira, para que hubiese gente de forma totalmente gratuita y altruista para dar oportunidades profesionales a gente que se había quedado sin trabajo. Oye, porque para mí era fácil, para nuestra marca y nuestra empresa era fácil. ¿Era un esfuerzo? Sí. ¿Era costoso? Sí. Pero estás contribuyendo y nos hicimos muy relevantes en el mundo de Atlassian porque hacemos este tipo de cosas. Pues eso, conseguir la relevancia ya no es cuestión de solamente dinero, todo tiene un coste, solamente dinero, es más el branding, decidir qué espacio quieres ocupar para quién. Ujú. Y relacionado con esto, también comentabas sobre una necesidad que las redes sociales aplacan. Déjame que lea además la frase del psiquiatra Jung. La soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino en no poder comunicar las cosas que a uno le parecen importantes o de callar ciertos puntos de vista que otros encuentran inadmisibles. Me parece de lo más actual esta frase que nunca. Vivimos en una epidemia de soledad totalmente brutal. Y es una situación que se está viviendo en el mundo occidental en general. Nos sentimos excepcionalmente solos. Y no hay una respuesta clara de por qué.
Yo lo que sí que afirmo es que las redes sociales nos dan una posibilidad de atacar la soledad desde el punto de vista de Jung, digamos, de Jung. Y es que nos permite encontrar a personas que comparten nuestras locuras y nuestras fricadas. La probabilidad de encontrar a alguien por métodos tradicionales, naturales, que vives en tu pueblo, yo crecí en un pueblo de 13.000 habitantes, la probabilidad de que haya alguien friki del mundo de la automatización de procesos, pues es baja. Y mucho más que si dices, oye, pues yo estoy en redes sociales y hay en torno, yo creo, calculo que serán aproximadamente unas 100 cuentas de personas con las que de verdad interactúo en torno a procesos y automatización de procesos. Claro, encontrar a esas 100 personas con las que disfruto muchísimo, leyendo sus opiniones y sus nuevos descubrimientos y recomendaciones de libros y demás, claro, pues son 100 personas en un colectivo de todo el mundo hispanohablante. O sea, ¿cuánto le ponemos a eso? 350, 400 millones de personas. Es muy raro estadísticamente encontrar a esas personas. Y las redes sociales nos dan esa posibilidad de hablar de lo que tú quieres expresar y de esas particularidades o esas inquietudes o esos intereses peculiares que tienes, que pueden ser los cómics o la automatización de procesos o cómo vender o lo que sea, o el fútbol. Aquello que tú quieres. Entonces yo creo que las redes sociales nos dan esa posibilidad. El problema es qué estamos intercambiando por ello. Y es que para mí es un complemento perfecto el decir, oye, hay un espacio de mi vida donde puedo satisfacer mi necesidad de compartir estas inquietudes e intereses, que de otra forma no sería posible, pero también es que soy un animal social y nos gusta, somos tribales y tenemos que tener contacto físico. Los animales necesitan del contacto físico, especialmente mamíferos somos y no solo. No solamente los mamíferos necesitan ese contacto. Necesitamos estar en contacto físico. Necesitamos darnos abrazos. Y necesitamos leer gestualidad. Y necesitamos reuniones en persona. Y necesitamos otro montón de cosas que las redes sociales no satisfacen. No puedes vivir. Es un complemento fabuloso para esa soledad en la cual había una frase que para mí era demoledora de Robin Williams, el actor, que decía que lo malo no es estar solo, sino estar acompañado de alguien que te hace sentir solo. Es demoledor, claro, porque con esa persona pues, te hace sentir mal o directamente tú no sientes que puedas comunicar lo que tú quieres decir o mostrarte como tú eres o compartir tus inquietudes. Por lo tanto, estás solo. Estás solo aunque estés muy acompañado. Esa necesidad, creo que las redes sociales abren una puerta a que las podamos satisfacer, pero también si nos enfocamos solo en eso, estamos descuidando, no dejando otros espacios para algo que es biológicamente necesario. Tenemos inquietudes intelectuales que tenemos que satisfacer, pues si no nos sentimos solos y nos sentimos mal, pero si no tienes un grupo de personas con las cuales te ves y compartes cosas en persona y te das abrazos y compartes caricias y ese tipo de cosas, eh, hay otra faceta, otra dimensión de la soledad que también tenemos. Que Sí, también sí. tenemos que suplir. A mí me parece, las redes sociales es que puedes utilizarlas para luego pasar al plano físico. Yo mismo lo he hecho. ¿Quién no ha ligado por internet? No me refería a Yo eso. sí, en mis tiempos sí, o sea, pero sí, ¿quién Yo no ha también, empezado? pero Claro. si no es que es raro el que no lo haya hecho, ¿no? A no ser que lleve mucho tiempo casado. O bueno, pero no me refería a eso, me refería, en mi caso estaba hablando, por ejemplo, con el podcast. He quedado con mucha gente o sea, en persona, contigo, por ejemplo, quedé una vez para cenar, eh, y he quedado con más gente en persona. De hecho, al final con Sergio Parra, que habíamos quedado muchas veces en persona, montamos hasta un viaje a China y no virtual, sino con gente, con oyentes, o sea, físicamente, ¿sabes? O sea, es porque al final todo en las redes sociales también viven de la realidad, de lo físico. Entonces, si sabes traspasar uno y el otro y sacar lo mejor de los dos mundos, puedes conseguir esa gente
que es igual de friki que tú por los libros, por el conocimiento, por lo que sea, y al final hacerlo amigos físicos, y como dices tú, tocar, gestos, reírte, insultar a la cara, que es mucho más bonito que online. Totalmente, o sea, y tiene mucho más mérito insultar a la cara que online la gente se pone muy galleta y se pone muy valientes, pero luego a la cara menos. Iba a decir que al final tú puedes transformar en amigos físicos a la misma gente que has generado una relación online, o puede ser otra. O sea, no tiene por qué ser las mismas personas Sí, con las que me tú pasa tienes. con muchos invitados y mucha gente con la que hablo que no son de Barcelona. Entonces no puedo quedar regularmente. O que son de Andalucía, o que son incluso de otros países, después del charco. Sí, a veces que no, pero tienes esa jugar con las dos. Sí, sí. Quería irme porque estamos hablando de redes sociales y de ser relevante, y entonces las startups precisamente cada vez necesitan más ser relevantes, sobre todo de startups, o sea, es decir, empresas que están empezando. Pero hay un tema candente, y es que puede ser que ahora mismo haya una burbuja en algunas startups o en algunos sectores. ¿Cómo lo ves tú esto, Pablo? Es una gran cuestión y no tiene una respuesta rotunda. Yo no me atrevería a dar una respuesta rotunda. Lo primero es que ni siquiera tenemos una definición de burbuja comúnmente aceptada. El estudioso de las burbujas, que es Robert Shiller, escribió Exuberancia Irracional, allá por el 2000, una cosa así, que era un momento estupendo para hablar de burbujas. Hablaba de que se tienen que dar una serie de circunstancias para que se cumpla su definición, su propia definición de burbuja. Y es la suya. O sea, que hay otras y hay otras aproximaciones. Hablaba de que los precios tendrían que haber subido en los activos que estaban bajo la burbuja, haber subido de forma constante durante mucho tiempo, que la expectativa fuese seguir creciendo y que estuviese desconectada el precio del activo ya estuviese desconectado de la realidad subyacente, de los fundamentales. Ujú. Y en base a eso, pues, oye, ¿estamos en una burbuja o no? A ver, los precios han estado subiendo mucho. Los precios de las startups, empresas tecnológicas, que es por lo que me preguntabas, han estado subiendo muchísimo. Pero yo no me atrevo a decir que sea porque la valoración se ha vuelto irracional. Porque una de las cosas que ha sucedido es que desde el 2000, precisamente, cuando explota la burbuja.com, los bancos centrales decidieron imprimir muchísimo dinero y entraron en una carrera de la cual ya no saben salir. Entonces, ¿está subiendo el precio de las acciones o el precio de las casas? ¿O lo que está haciendo es bajando el valor de nuestro dinero? Porque si se imprime el doble o hay el doble de dinero de billetes en circulación, mi casa pasa a valer el doble. Dices, ¿ha subido la vivienda? No, no ha subido la vivienda. Lo que es que mi dinero vale menos que vale antes. Y al final, el dinero, los grandes fondos, y bueno, a nivel particular nosotros también, tenemos que alocarlo, tenemos que destinarlo a algo. El dinero, si no, como se sigue imprimiendo, cada vez vale menos. Entonces lo tienes que destinar a algo, tienes que comprar algo. Oye, se están comprando muchas acciones de Nvidia, por ejemplo, ahora, que es la empresa más valiosa del mundo, acaba de pasar de los 4 trillion, la primera empresa que lo consigue. Ya, pero ¿qué vas a hacer con el dinero si no? O sea, el dinero tienes que dedicarlo a algo. Hay mucho dinero en la calle. Hay gente que le sorprende este tipo de afirmaciones porque dice, oye, pues hay mucha gente que tiene problemas para llegar a final de mes, está muy mal distribuido. Es cierto que hay grandes fondos y gente que tiene muchísimo dinero, más que gente, instituciones que tienen muchísimo dinero y tienen un problema, que necesitan encontrar buenos activos que comprar. Ha subido muchísimo el oro. ¿Por qué? Porque es un activo refugio donde algo habrá que comprar porque dinero no se puede tener porque se devalúa mucho. Entonces, ¿hay una burbuja en las startups? Depende. Tú cuando valoras un activo, una empresa, tú tienes dos fotos. Una es cuánto vale hoy, y eso es fácil, o digamos que hay cierto consenso respecto a cómo se calcula. Tú haces tu descuento de flujo de caja, dices tú, vale, ¿cuánto flujo de caja libre está generando esta empresa? ¿Cuánto dinero está generando?
te haces tus multiplicaciones y dices tú, vale, pues está más caro o más barato porque está produciendo, es un activo que produce un retorno. Pero una empresa no solamente es una foto fija de qué flujo de caja está generando hoy, sino que una empresa es una promesa, es un proyecto, es una ambición, vamos hacia algún sitio, ¿vale? Entonces tienes que valorar también qué es lo que vamos a hacer mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Tiene ya un componente subjetivo porque tienes que hacer una valoración, ya estamos como con el pricing, tienes que hacer una valoración de qué va a pasar mañana en el mundo y eso no lo sabe nadie. Entonces, ¿las valoraciones están siendo demasiado altas? Pues depende. Si con toda esta, si con toda esta ola de la inteligencia artificial finalmente se revoluciona el mundo y son las que generan, estas empresas de inteligencia artificial son las que generan el mayor valor del mundo, posiblemente sean muy baratas. Si no se cumple esa promesa, posiblemente decepcione, que es lo mismo que pasó con la burbuja.com en el 2000, que todo se iba a hacer por Internet y todo iba a estar en torno a Internet. Y luego al final ha terminado estando todo en torno a Internet, pero 20 años después. Ahora sí que, si no tienes un comercio electrónico, pues es mucho más difícil vender, etcétera. Pero en ese momento la promesa no se cumplió y las valoraciones eran excesivas para una promesa no cumplida, para los fundamentales que había. El dinero que estaban generando esas empresas en el 2000 era muy poco o casi inexistente. Hoy estamos hablando de que las empresas de inteligencia artificial sí están generando mucho dinero. Generan miles de millones de dólares en retornos, en beneficios, en ingresos. Entonces, oye, ya no es una promesa totalmente incumplida, ya generamos retornos. ¿Las valoraciones que se están dando son prudentes con los retornos que se están consiguiendo? Financieramente hablando, son demasiado elevadas. Bueno, tienes empresas que están en 20 veces beneficios, empresas de IA. No están, creo que Nvidia está ahora mismo en 25 veces o una cosa así. Sus beneficios, porque tiene muchos beneficios. Aún así, ¿la valoración es alta? Pues está en la media del Standard & Poor's 500, del S&P 500 de los últimos años. O sea, 25 veces no es tanto. Podemos discutir un montón de cosas de eso, pero no parece una exageración. El asunto es si después se va a cumplir la promesa o no se va a cumplir la promesa, si van a llegar a una inteligencia general artificial, perdón, una inteligencia artificial general, la AGI, AGI, o no se va a conseguir. Si de verdad van a mover todo el dinero del mundo las inteligencias artificiales o no. ¿Estamos en una burbuja? Pues el tiempo lo dirá. Yo no me atrevería. Sí sé que los crecimientos sostenidos, crecimientos altos sostenidos, es muy difícil que se mantengan en el tiempo. Es cierto que analizarlo en un entorno de expansión monetaria como la que hemos tenido, que desde el 2000 empezamos a imprimir billetes por la burbuja.com. Luego se infló la burbuja inmobiliaria, cuando explotó tuvimos que imprimir muchos billetes para salvar la economía. Después, el COVID. Después, siempre tenemos la guerra de Ucrania. Siempre tenemos excusas para imprimir un montón de billetes. Estamos en una carrera en la cual se está imprimiendo muchos billetes. Aislar el efecto de hay un activo que está sobrecalentado, se está destinando demasiado dinero a ese activo, de hay mucho dinero y en algo hay que gastarlo y en algún sitio hay que ponerlo, es muy difícil. Para mí es muy, muy difícil de valorar. Sí, totalmente. De hecho, una burbuja, su definición es cuando explota. Antes no es una burbuja. Es muy buena esa. Es buenísima. Sí. Nadie reconoce que está en una burbuja hasta que explota. Hay situaciones que dan miedo. Por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública está creciendo a unos niveles exageradísimos. Los déficits de la mayoría de gobiernos del mundo se están disparando, especialmente Estados Unidos. Y eso se financia con deuda. Y hay un problema con la deuda. La deuda no es sostenible. En algún momento eso se romperá. Eso se romperá. Pero hay mucha gente que dice, oye, mira, que se sigue pagando, se sigue colocando la deuda. Sigue habiendo un mercado de deuda, aunque los intereses del bono americano están ya en el 5%. Entonces, que son rentabilidades que no se habían visto hasta ahora. Está empezando a requerir más rentabilidad para poder colocar la deuda.
pero nadie reconoce que vivíamos en una burbuja hasta que explota, efectivamente. Y como se está hablando de inteligencia artificial, te iba a preguntar qué sector podría ser el primero en explotar, podría ser ese, pero en vez de preguntarte esto, nos podemos ir a una obsesión que cuando te dije que venías al podcast dices, yo quiero hablar de agentes de inteligencia artificial. Y yo dije, no sé, pero ¿por qué esa obsesión y qué has aprendido tú últimamente sobre esto? Bien, sí, a ver, yo al final estoy muy agradecido de que me invites, pero siempre mi obsesión es intentar aportar algo de lo que yo tenga algún tipo de conocimiento y que pueda ser interesante para quien nos escucha. Yo ahora mismo estoy muy interesado, no sé si llego al terreno de la obsesión, quizás sí, porque no me juzgo bien a mí mismo, pero estoy muy interesado en el mundo de los agentes IA. ¿Por qué? Lo primero, ¿qué son los agentes IA? Los agentes de inteligencia artificial. Es el siguiente paso después de los LLM, de los chat GPT, de estos modelos, de grandes modelos de lenguaje, que lo que nos dan son respuestas a preguntas que hacemos, que los usamos muy mal, por cierto, los LLM, o nos ayudan a generar contenido, la IA generativa. Nos ayudan pues, a traducir un texto, o a generar un texto, o a resumirlo y condensarlo, etcétera. Los LLM, que fue un movimiento brillante de Sam Altman y de OpenAI lanzar ChatGPT porque popularizó, hizo que entendiésemos a nivel mundial que esta inteligencia artificial ya estaba aquí y era de uso común y que todos podíamos acceder. Pero los chats, estos LLM, están muy limitados, no tienen autonomía propia. Un agente sí. Los agentes IA que se componen normalmente necesitas tres partes, porque la gente está llamando agente IA a cualquier cosa. Necesitas entender, necesitas generar una respuesta, que eso ya no lo daban los LLM, pero necesitas actuar después. Necesitas generar una acción. Y eso es lo que en el último año se ha puesto más de moda, el ser capaces de actuar, de en base a lo que he entendido, el understanding de un LLM, vale, te he entendido el lenguaje natural, he sido capaz de, en base a la forma en la que trabajan, que vamos a ahondar hoy aquí en ello, pero la forma en la que trabaja un LLM entiende ese lenguaje. Bien, y es capaz de generar una respuesta en base a ello, vale, pero ahora ya podemos actuar en base a protocolos que están surgiendo, ya RPA, a Robotic Process Automation, podemos ir a una página web y hacer algo. O normalmente es en el mundo digital, no en el mundo físico. Podemos pedirle a un agente que obtenga un resultado. Claro, por Que ejemplo, haga algo. que búscame un restaurante por esta zona para las 2 y te busca el restaurante y te reserva, por ejemplo, ¿no? Un Sería un ejemplo. ejemplo. Es un ejemplo. Y te hace ya la reserva. Hace poco presentaba OpenAI su modelo del el ChatGPT Agent y ponía este tipo de ejemplos de resérvame unas vacaciones. Y claro, tiene acceso a tu calendario, ve cuándo vas a estar disponible, sabe qué es lo que te gusta, si tú le has dado una ventana de contexto. Aquí hay mucho sobrepromesa, mucho overpromise. Mucho, mucho. Es cierto que se están dando unos pasos muy rápidos en la dirección correcta. Entonces, es prometedor. Entonces, los agentes. Los agentes es la verdadera productividad viene del uso de los agentes, mucho más que de los LLM, que de los chats. Es que tú le puedas pedir a tu piececita de software, a tu agente, que se encargue de hacer una tarea específica. Normalmente es una tarea muy concreta, ¿vale? Porque si hablásemos de un agente inteligente que es capaz de hacer muchas tareas distintas con cambios de contexto, estaríamos hablando de un humano o de la inteligencia artificial general. Y eso estamos muy lejos todavía. De la inteligencia artificial general, aunque los grandes gurús y popes de la inteligencia artificial lo vaticinan para esta década, antes del 2030 tendremos la inteligencia artificial general, realmente yo no lo veo, porque en la mayor parte de los casos se están intentando evolucionar desde los LLM y no van por ahí los tiros. La forma de pensar, Apple acaba de lanzar un paper, es cierto que con un gran interés comercial, como ellos no están funcionando bien en la IA, porque dicen, no, esto de la IA no funciona muy bien. Pero ahora han hecho un paper muy interesante hablando de que la IA realmente no piensa, no razona. O no razona de la forma de lo que los humanos entendemos que es razonar.
Bueno, los agentes sí que cumplen esa promesa. Yo sí soy un convencido de que los agentes sí que pueden conseguir esto porque se encargan de una tarea muy específica y muy concreta de una manera autónoma. Entonces, ¿por qué me interesa mucho? Porque me ataca a la disciplina en la que yo he estado pues, los últimos 20 años, que es en el mundo de los procesos. Nos hace que el proceso que entendemos hasta ahora, hasta ver los agentes, normalmente es secuencial. Hablamos de un proceso secuencial, de una sucesión de tareas con una entrada, una salida, una serie de pasos que van a dar lugar a un resultado. Cuando un agente es todo lo contrario. Un agente le defines el objetivo y él, de forma no secuencial, decide qué herramientas es las que tiene que utilizar y qué pasos es el que tiene que dar para conseguir su resultado. Entonces, hay una transformación completa de toda la disciplina a la que yo me he dedicado las últimas 2 décadas. Por eso me tiene tan interesado, porque quiero ver hasta dónde llega y hasta dónde somos capaces los humanos, recordamos el factor humano que hemos hablado hoy, que es el límite de toda optimización de un proceso o de una organización, somos capaces de soportar que un agente tome sus propias decisiones y unas veces nos haga el trabajo de una forma y otras de otro. Porque hoy la inteligencia artificial es no determinista. Ante un mismo input tenemos un output diferente. Eso está pasando hoy. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a, a tener un servicio o relacionarnos con una empresa, consumir los servicios de una empresa en los cuales a veces me da un resultado y a veces me da otro? Hoy no. Si el resultado es muy... Yo sigo pensando que los humanos queremos predictibilidad cuando consumimos productos y servicios. Predictibilidad en los precios, como decíamos antes, predictibilidad en aquello que vamos a consumir. Vamos a un Starbucks o vamos a un McDonald's porque sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. No vamos a la aventura. Entonces, queremos predictibilidad o queremos porque nuestra biología pide predictibilidad, que yo creo que es eso, o porque en los últimos 200 años nos hemos acostumbrado a consumir productos y servicios de una manera predecible. Por una de las dos cosas. Entonces, me apasiona lo que los agentes nos pueden aportar. Y me apasiona desde el punto de vista filosófico también. Porque si tú tienes un puñado de agentes que se están encargando de hacer tus cosas, tus tareas que tú le estás pidiendo, de manera más o menos autónoma, que hay que ver cómo nos relacionamos con ellos, en qué lenguaje le damos y cuáles son los principios y valores que le das a tus agentes. Porque lo vamos a necesitar. Porque realmente hay cosas que si te están representando a ti, un agente es alguien que llama a la peluquería a hacerte una cita y a cogerte una cita. Sí, pero el qué es aceptable y qué no es aceptable en la relación con el agente de la peluquería se va a tener que definir de alguna forma. Porque al final lo que nos define culturalmente son qué es aceptable y qué no es aceptable en nuestras interacciones con otros. Y ahora se lo vamos a delegar a un agente. Y creo que hay una parte que no están viendo estos anglosajones de la IA, hiperoptimizadores y demás, creo que no están viendo que no existe una forma correcta de hacer las cosas. El agente es el que lo va a hacer de la manera más óptima, pero es que no es la que queremos los humanos. Yo quiero que se haga de una forma determinada o, mejor dicho, hay ciertas líneas que no consiento que se crucen en mi nombre. Entonces, no quiero lo más óptimo. Hay ciertas cosas que no vamos a hacerlo. O sí, vamos a hacer estas cosas de esta forma. El cómo vamos a delegar esas comunicaciones de tu agente con el agente de otro y cómo le vamos a dar forma, me apasiona. El mundo de los agentes creo que el mundo de los agentes IA es la promesa que sí que se va a poder cumplir. Creo que la inteligencia artificial general no se va a poder cumplir. Vendrá otro invierno de la IA y no se cumplirá, que ya ha habido muchos. Llegaremos hasta un punto y después se congelará ahí. El de los agentes creo que sí que lo tenemos, pero al mundo de los procesos, que ha sido mi mundo, lo va a cambiar por completo, porque subvierte algunos de sus principios. Y después creo que nos está faltando el entender cuál es la relación de principios y valores de unos agentes IA con otros agentes IA, en esas relaciones que parecen tan mecánicas. Sí, de hecho, el invierno que decías tú de inteligencia artificial, ¿no? Muchos años sin avances. Yo creo que por lo que he estado leyendo y viendo en los en los agentes no, en los LLM, ChatGPT y compañía, parece que se está llegando ahí. O sea, cada nueva versión es un poquito mejor que la anterior ya.
Grok, la inteligencia artificial de Musk, hace menos de 2 años la ha sacado y ahora el otro día sacó una siendo una de las mejores. ¿Cómo en menos de 2 años sacas una de las mejores? Eso es una mala señal, no una buena señal. Y ha conseguido ser una de las mejores porque ha cambiado algunos parámetros, simplemente. No es mejor tecnología. Simplemente ha hecho que, por ejemplo, revise varias veces la información. Eso es un parámetro. Revise varias veces la información. Que tú cuando le consultes siempre esté pensando, no te dé la información de golpe, que esté comparando información. Ya está. Realmente es por eso y se supone que y ya ahora ya es uno de los mejores. Y hace menos de 2 años no había ni empezado. Entonces, también si piensan o no piensan, ¿no? ChatGPT y compañía son un cascarón vacío. Cuando lo analizas, detrás es que no hay nada. No entienden nuestro lenguaje, no entienden nuestro lenguaje. Lo que hacen es una palabra, una letra detrás de otra, y se ha dicho muchas veces esa palabra detrás de la otra. Antes de casa se ha dicho la, siempre, casi siempre. Ponen la, ya está. Si ahora de pronto a todos nos da por decir le casa, van a poner le casa, aunque no tenga sentido. Eh, pero bueno, esto da para largo y tendido, sería Sí, para un podcast entero. entero. Eh, entonces yo lo que te quiero preguntar es si quieres soltar alguna cosa más que se te haya quedado No, o... no, no, no venía a lanzar ningún mensaje, venía a compartir contigo ¡Mundo! y me encanta, no, me encanta cómo llevas la conversación y por dónde lo llevas. Yo encantado de compartir cualquier cosa que a ti se te ocurra y que charlemos sobre cualquier cosa que consideremos que tenemos algún mínimo criterio y que pueda ser del interés de quien nos escucha. Así que ha sido un placer para mí volver a estar aquí contigo, Adrián. Muchísimas gracias, Pablo. Me encanta tu visión del mundo, todo lo que transmites, esa forma de ser relevante y por eso soy curioso por naturaleza y más con la gente que admiro. Así que, no, gracias a ti por ser tan abierto, por haber vuelto al podcast y sigue así. Suerte con el proyecto que al final de todos esos enganche florezca. Estaremos ahí para seguirte de cerca. Muchas gracias, Pablo. A ti, Adrián.